Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, hola, profe, ¿cómo está? Sí, sí, Hola, sí, se profe. le escucha. Bien, gracias. Ya, vamos a esperar que entren los que están en la lista de espera y partimos. Eh, Hola, profe. hola, hola. No sé si Hola, todos fueron profe. a la clase del día martes. Recuerde que el día martes tenemos las clases, los dos bloques juntos, a la una. Y como la tenemos de esa forma, que llegamos al acuerdo que voy a subir las clases de los días martes. Así que si no la ha visto, está en el canal de YouTube, ¿ya? Pero la idea es que vaya, pues no es la idea que el hecho de que se suba la clase haga que usted no asista, ¿ya? En la clase del día martes partimos con esto de la función biyectiva, partiendo con inyectividad, ¿cierto? Que era cuando teníamos una función 1 a 1. Ahora lo que nos corresponde ver es la segunda parte, la función sobreyectiva o epiyectiva, también la pueden encontrar en algunos libros. ¿Ya? Los objetivos de aprendizaje de hoy, entonces, vamos a analizar funciones sobreyectivas, su dominio, recorrido y gráfico. Pero antes vamos a recordar algunas cosas. Lo primero, los conceptos fundamentales de relación. Recuerde el concepto de relación antes que el de función. Si tenemos una relación F entre dos conjuntos A y B, F se dirá función si a cada valor del conjunto de partida A le corresponde un y solo un valor del conjunto de llegada B. Recuerda que si asociábamos más, o sea, si teníamos preimágenes que iban a la misma imagen, ahí estaba el problema. Podíamos tener para una misma imagen dos preimágenes distintas, pero no para una preimagen dos imágenes distintas. ¿Ya? El conjunto de partida A es el dominio y el conjunto de llegada B es el codominio de F. Y ahí está explicado en el diagrama citado. Entonces, el conjunto de partida, que siempre es el dominio, es el conjunto A, el que está acá del lado izquierdo, y el codominio es el conjunto de llegada, el conjunto B. El recorrido, recuerde que es el conjunto de las imágenes. Consideremos esta función que va de A en B, que por un lado tiene en el dominio a las letras A, B, C, D y E, y en el codominio tiene del 1 al 7, ¿cierto? En cambio, el recorrido es solamente el 1, el 2, el 3, el 4 y el 7, porque esas son las imágenes tanto para A, B, C, D y E respectivamente. El 5 y 6 pertenece al codominio, pero no al recorrido. ¿Se entiende eso, chicos? Como recuerdo. Sí, profe. Entender esa diferencia es como primordial para lo que viene. Ya, seguimos entonces. Y vamos a recordar un poquito de lo que era la función inyectiva. Una función f de A en B es inyectiva o 1 a 1 si a elementos distintos del dominio A le corresponden imágenes distintas del codominio B. Esto es que cada elemento de A tiene una única imagen en B y solo una. Y de otra forma, si f de A es igual a f de B en B, entonces A es igual a B, que era lo que nosotros probamos bastante en la clase anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos una función que va de A en B, que relaciona el A con 1, el B con 2, el C con 3 y el D con 5. Esa función es inyectiva, independiente que el 4, que pertenece al codominio, no esté considerado. ¿Por qué? Porque la inyectividad, que es lo único que nos pide, es que la preimagen se relacione con una imagen. Nada más. 1 a 1. Si hay elementos que sobran en el codominio, no hay problema. La función sigue siendo inyectiva.
¿Ya? En cambio, cuando nosotros hablamos de una función sobreyectiva, es una función nuevamente que está definida de x a y, si está aplicada sobre todo el codominio, es decir, todos los elementos del conjunto B son imágenes de algún elemento de A. O sea, el codominio es igual al recorrido. En la anterior, por ejemplo, esa no podría ser sobreyectiva porque el 4 está quedando afuera. Ahí el codominio es mayor que el recorrido. ¿Ya? Formalmente se escribe así. Para todo i perteneciente al codominio va a existir un x perteneciente al grupo de imágenes de x. No sé si se entiende la definición formal, chicos. ¿Sí? Profe, ahí cuando ponen como la X y la Y grande es como habla del plano, ¿no? No necesariamente del plano. Aquí lo que nos está diciendo es que para todo elemento i perteneciente al conjunto, al codominio, al conjunto de llegada, va a existir un x perteneciente al conjunto de partida. Lo que está diciendo en el fondo es que todo, lo que dice en términos simples, es que todo el codominio está siendo considerado, que no va a haber elementos, como en este caso, como el 4, que no tengan una preimagen. Para que una función sea sobreyectiva, todos los elementos del codominio tienen que ser considerados. Eso es lo que nos dice la definición formal. Y ahí, como les decía, también se llaman epiyectiva o los pueden encontrar como sobre solamente. Pero lo más común es sobreyectiva o epiyectiva. Ya. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. La primera, acá, x, la función f que va definida de x a y, con relación al 1 con el 2, el menos 1 con el menos 2, el 0 con el 0 y el 3 con el 6. Esa función no es sobreyectiva, porque el 4 está quedando afuera, pero sí es inyectiva, ¿cierto? Porque a cada elemento lo está relacionando solo con 1. 1, 2, menos 1, menos 2, 0, 0 y 3, 6. ¿Cierto? ¿O no es inyectiva esa? Sí, pues sí, inyectiva. Es inyectiva. Y fíjese acá, ahora tenemos la función, nuevamente una función de llamada f que va de x a y, que relaciona el 1 con el 2, el menos 1 con el 6, el 0 con el 2 y el 3 con el 0. Acá, ¿qué está pasando? Aquí la función es epiyectiva o sobreyectiva porque el conjunto de llegada está totalmente considerado. El conjunto de llegada es 2, 0, 6 y los tres elementos tienen preimagen. O sea, si los tres elementos del codominio tienen preimagen, la función es epiyectiva. Pero, si observamos bien, esa función no es inyectiva, porque el 0 y el 1 van a dar a la misma imagen. Esa no es 1 a 1. Con esto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que una función puede ser inyectiva y sobreyectiva, o puede ser una y la otra. No necesariamente si cumple una va a tener que cumplir la otra, o si no cumple una va a ser de la otra forma. Las funciones son inyectivas o no lo son sobreyectivas o no lo son. No tiene que ver, no hay una relación entre inyectividad y sobreyectividad. Son análisis que tenemos que hacer aparte. ¿Se va entendiendo, chicos, con el diagrama sagital cuándo es sobreyectiva o epiyectiva? Sí, profe. ¿Y qué pasa cuando no es ni inyectiva ni sobreyectiva? No pasa nada, no es inyectiva y no es sobreyectiva. ¿No? Es lo mismo cuando es par o impar. Recuerde que usted probaba si era par o probaba que era impar, pero no quería decir que si no era par por impar. Aquí pasa lo mismo. Si no es par, ya no es par. Pues si probamos que impar y tampoco me da que impar, no es ninguna de las dos.
acá lo mismo, si la función es inyectiva o no, o sobreyectiva o no, o sea, no es que dé lo mismo, porque que obviamente sea inyectiva y sobreyectiva nos va a permitir hacer otras cosas, pero la función sigue siendo función, va a seguir siendo función. Lo que va a pasar es que no vamos a poder hacer lo que podemos hacer cuando es inyectiva y sobreyectiva. Pero no es que pase algo, porque perfectamente hay funciones que no son inyectivas o sobreyectivas. ¿Ya? Ya, entonces si consideramos una función de A en B, f es sobreyectiva o epiyectiva. ¿Cómo nosotros lo vamos a probar? Claro, si tenemos el diagrama sagital es sencillo, porque simplemente tenemos que ver si el conjunto de llegada está totalmente considerado. Para que esto ocurra, para probar la sobreyectividad, debemos demostrar o probar que el recorrido es exactamente igual al codominio. Es decir, el recorrido tiene que ser igual al conjunto B. Y para eso hay que poner bastante atención en cómo está definida la función. Mira, ahora vamos a ver algunos ejemplos y me van a ir entendiendo esa parte. El primer ejemplo, mire, la función está definida de los reales a los reales. Está definida como f de x igual 5x más 3. ¿Cómo vamos a demostrar que es sobreyectiva? Para esto usted tiene que determinar el recorrido. En la última clase vimos que usted determinaba el recorrido despejando la variable x en términos de y. ¿Cierto? Ahí tenemos la función y igual 5x más 3. Pasamos el 3 restando. Nos queda y menos 3, 5x. Ahora el 5 pasa dividiendo. Y nos queda la función ahora en términos de y. Y aquí nos hacíamos la pregunta. ¿Hay algún valor en el conjunto de llegada? Recuerde que el conjunto de llegada está definido acá, desde el momento en que le presentan la función. ¿Hay algún valor real que no podamos incluir acá? No, porque no hay ninguna incógnita en el denominador. No hay incógnita en el denominador, acá no nos genera ningún inconveniente. Acá podemos decir que entonces que el recorrido son todos los reales también. Y en ese caso, el recorrido está coincidiendo con el codominio. Recuerde que siempre que le plantean la función, acá está el dominio y acá está el codominio. Después que usted hace un análisis, se encuentra con el recorrido. Y el recorrido tiene que estar contenido acá. Como en este caso el recorrido coincide con el codominio, quiere decir que todos los elementos están considerados. Por ende, esta función es epiyectiva o sobreyectiva. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? Los escucho, los leo. ¿O lo están procesando aún? Al menos por mi parte, profe, todo claro. Ya dice, estaba ocupado, no caché la diferencia de qué se refiere Mauricio. ¿Entre inyectiva y sobreyectiva? Inyectiva va relacionando imagen, preimagen, uno a uno. La sobreyectividad tiene que ver con que el conjunto que es el conjunto de llegada del codominio tiene que ser considerado completo. Si hay algún elemento que quede fuera, no es sobreyectiva. Del tipo de funciones. No sé si le respondí con lo que dije recién, Mauricio. Ya, yo creo que quizá si vemos otro ejemplo, van a ir surgiendo más dudas. Pero acá, lo que hay que tener clarito es que primero nosotros tenemos que despejar en términos de y, aquí tenemos que despejar la x y dejar la función en términos de y, para poder ver si el recorrido coincide con eso. Y eso lo tiene que hacer siempre. Así como en inyectividad siempre tenía que probar que f de x1 es igual a f de x2,
y hacer el desarrollo hacia abajo. Acá lo que tiene que hacer es despejar x en la función y dejarlo en términos de y, y al final ver si tenemos alguna restricción para la y o si coincide con el codominio. Ya veamos el ejemplo 2, y a medida quizás que vamos viendo más ejemplos, nos va a ir quedando más claro. Note aquí cómo está definida la función. Acá la función está definida del 0 al infinito positivo. O sea, son los reales positivos incluido el 0. Y va desde de 0 al infinito positivo a 0 al infinito positivo. Y la función está definida como la raíz de x. Y hay que ver si es sobreyectiva. Como vemos, si es sobreyectiva, misma cosa. Despejamos para y. Despejamos la x para que nos quede la función en términos de y. Como tenemos la raíz de x igual a y, aplicamos raíz cuadrada, o sea, aplicamos cuadrado, se nos va la raíz, nos queda que x es igual a y cuadrado. Ahora, para esos valores de y cuadrado, ¿tenemos algún valor que no podamos incluir en el recorrido ahora? O sea, en el codominio. Recuerde que el codominio ya no están siendo todos los reales, sino que está siendo ese conjunto. ¿Tenemos alguna restricción acá para meter aquí en el y cuadrado? A los negativos sería igual al codominio de nuevo. Porque si y fuera un negativo, al elevarlo al cuadrado va a quedar positivo. Y si Claro, es 0, justamente. también va a Pero quedar. acá, como está definida de los reales positivos, incluido el 0, a los reales positivos, incluido el 0, no tenemos que restringirla, no hay restricciones. Si hubiese estado definida de los reales a los reales, ahí hubiésemos tenido que restringir y ahí no hubiese sido sobreyectiva. Pero como bien dice, está considerando solo los del 0 y los positivos. Por ende, el recorrido coincide con el codominio. Por lo tanto, f de x es biyectiva. Si veamos su gráfico, pero no, está incluido. Pero ve, aquí está lo que decíamos recién. Si la función hubiese sido definida como de los reales positivos, incluido el 0 a r, ahí hubiésemos tenido el problema. Ahí la función no hubiese sido sobreyectiva porque íbamos a considerar valores negativos, que no podían ser incluidos en la primera parte, en la raíz. No podríamos considerar valores negativos. O sea, lo que tenemos que tener ojo adicional al trabajo que tenemos que hacer es primero ver cómo está definida la función. Porque cómo esté definida la función va a ser la pega. Porque luego que identificamos el codominio, tenemos que hacer el proceso para ver si coincide con el recorrido. Ya, veamos otro ejemplo. Dice sea f de los reales a un conjunto B. Y la función es f de x igual a x partido por x menos 2. Determina el conjunto B para que la función sea sobreyectiva. Calculamos su recorrido, despejando x la función y lo analizamos. Ya. Primero, esa función tiene restricciones para el dominio. Sí, porque si es. No puede ser 2. No puede ser 2, pues el dominio lo restringimos al tiro. El dominio entonces tiene que ser los reales menos el 2, ¿cierto? Perfecto, no debe ser 2. Ahora, analizamos la función en términos de y para despejar la x. Nos queda entonces y igual x partido por x menos 2. Y lo primero que hacemos entonces, pasamos al binomio de aquí abajo multiplicando. Nos queda como y factor de x menos 2 igual a x. Multiplicamos, nos queda xy
menos 2i igual x. Como nos interesa despejar la x, este i lo vamos a pasar a la derecha, ¿cierto? Nos va a quedar xi menos x, porque este x pasa acá a la izquierda, y del otro lado nos va a quedar 2i, ¿cierto? Acá podemos factorizar por x. Si factorizamos por x nos va a quedar i menos 1, partido en 2i. Luego pasamos este binomio i menos 1 dividiendo, y ahí finalmente nos queda despejada la x. Nos queda que x va a ser igual a 2i partido i menos 1. Y acá, ¿qué valor de i no puede ser considerado? El 1 positivo. El 1 positivo, exactamente. Acá tenemos entonces que i tiene que ser distinto de 1. Y como acá nosotros estamos definiendo el recorrido, el conjunto B, para que sea sobreyectiva, tenemos que definirlo de esta forma. Que sean los reales menos el 1, ¿cierto? Ese tiene que ser igual al conjunto B para que la función sea sobreyectiva. O sea, el conjunto B tiene que ser los reales menos el 1. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? Ya, me pregunta no entiende por qué es el 1, mire. Ya, Geraldino, ¿cierto? Geraldino me preguntó. Geraldino, mire. ¿Entiende por qué acá x no puede ser igual a 2, ¿cierto? La primera parte, cuando restringimos el dominio. ¿Esa parte la entiende? Póndame por el chat. Si es que no puedo hablar. Ya. ¿Se entiende? Esa genial. Luego, cuando nosotros vemos las restricciones para el recorrido, lo que hacemos es la función, la igualamos ahí y despejamos el valor de x. Despejamos, hacemos todo el trabajo algebraico y finalmente nos queda como una especie de función en términos de i. Y hacemos el mismo análisis que hacemos para el dominio. Decimos, ¿qué valor de i no podemos considerar acá? Acá no podía ser 2 porque se indeterminaba acá el denominador. Y aquí no puede ser 1 porque ocurre la misma cosa. 1 menos 1 se va a hacer 0 aquí el denominador y ahí se va a indeterminar. Eso quiere decir que no hay una preimagen para 1. Así como no hay una imagen para 2, no hay una preimagen para 1. ¿Ya? Por eso no se considera, por eso es 1, por eso no se considera eso. Y como la pregunta nos está diciendo, determina el conjunto B para que la función sea sobreyectiva. ¿Y cuándo va a ser sobreyectiva? Cuando ese conjunto B sea igual al recorrido. Y como ya definimos el recorrido, que tenían que ser los reales menos 1, ese va a ser el conjunto B. No sé si le queda más claro ahí, Gerardino. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Y por qué podemos así decir que el conjunto B es igual al recorrido? ¿Por Porque qué se puede hacer eso? porque aquí la pregunta nos está diciendo eso, pues nos están diciendo que nosotros tenemos que determinar el conjunto B. A diferencia de las anteriores, que ya nos daban el conjunto B, por decirlo, y nosotros teníamos que ver si coincidía. Mire, acá, por ejemplo, acá, cuando nosotros, espérenme, es una diapo antes. Acá nosotros nos dieron el conjunto B. Aquí el conjunto B es de 0 al infinito positivo. Y nosotros, al hacer el análisis, el mismo que hicimos allá, vimos que las restricciones que teníamos eran los negativos. Y como los negativos no están considerados acá, el recorrido que nosotros encontramos coincide con esto. Así que es sobreyectiva. En cambio, este ejemplo nos está diciendo cuál debe ser el conjunto B para que la función sea sobreyectiva. O sea, nosotros debemos determinar, a diferencia del anterior que debíamos ver si coincidía, aquí nosotros determinamos el recorrido.
Ya, los reales menos 1, entonces ese tiene que ser el conjunto B, porque así va a coincidir con lo que nosotros encontramos. Y así va a ser sobreyectiva. Si el conjunto B fuera de los reales a los reales, esta función no sería sobreyectiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos quitando el 1. No sé si le queda más claro ahí. Entonces, en este tipo de ejercicios, entonces, profe, en este tipo de ejercicios, el conjunto B siempre va a coincidir, como nosotros lo determinamos. Es que en este caso el ejercicio nos pedía que nosotros definiéramos el conjunto B. Por Pero eso, no en este siempre va a tipo, coincidir. No siempre va a coincidir porque no todas las funciones son sobreyectivas. Acá nosotros construimos el conjunto B para que se cumpla la sobreyectividad. Pero por lo general los ejercicios son, le definen la función, le definen el dominio, le definen el codominio, y luego usted tiene que ver si el recorrido coincide con el codominio. Si coincide, es sobreyectiva. Si no, no se puede. Acá, por ejemplo, si en vez de decirnos determina el conjunto B, nos hubiesen dicho, esta función va de los reales a los reales, nosotros hacemos el mismo proceso, exactamente el mismo proceso, y vamos a llegar aquí, que el recorrido van a ser los reales menos el 1. Ah, pero el conjunto de codominios son los reales, entonces esta función no es sobreyectiva. Pero como nos decían, usted determina el conjunto B para que se cumpla la sobreyectividad, lo hacemos coincidir con el recorrido, y listo. ¿Se entiende la diferencia? sí, ahora sí. Ya, perfecto. Sigamos. Mire, esta función está definida de los reales menos el 2 a los reales. Y es 5x menos 2 partido por x menos 2. Ahí obviamente está restringido el dominio porque el 2 no puede estar considerado. Y tenemos que probar si es sobreyectiva. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Así como cuando probábamos inyectividad, siempre tenía que hacer el f de 1 por f de 1 igual a f de 2. Acá lo que tiene que hacer siempre es igual la función 5x menos 2, x menos 2. Y ahí empieza el trabajo algebraico. Primero el x menos 2 pasa multiplicando y lo voy a aprovechar de multiplicar al tiro, chicos. Nos va a quedar ix menos 2y igual 5x menos 2, ¿cierto? Y como lo que nos interesa es despejar x, este 5x va a pasar a la izquierda y este menos 2y va a pasar a la derecha. Que nos va a quedar, eso lo voy a escribir como xy, al tiro, ¿ya? xy menos 5x igual 2y menos 2, ¿cierto? No hay ningún error con algún signo, me parece que no. Ya, ahora acá al lado izquierdo, como tenemos que sacar eso ahí, y tenemos el factor común x, factorizamos por x. Nos queda x factor de y menos 5 igual 2y menos 2. Luego, este binomio lo pasamos al otro lado dividiendo y nos queda la función en términos de y. Y ahora hacemos el análisis. ¿Existe algún valor en los reales que nos determine esta función? 5. 5 El positivo. 5. Y tiene que ser distinto de 5. Por ende, acá el recorrido van a ser los reales menos el 5. Y como el recorrido es distinto del conjunto de llegada o el conjunto B o codominio, aquí la función no es sobreyectiva. No es sobre, ya le voy a dejar así. No es sobreyectiva. ¿Ve? ¿Dudas? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Con el proceso?
O sea que si no, en el denominador no estuviera la i, serían todos los reales. Claro, si en el denominador no hubiese habido una indeterminación, la función hubiese sido sobreyectiva, porque ahí hubiesen sido el recorrido todos los reales. Ok. ¿Ve? Como en la anterior nosotros teníamos que construir el B, podríamos haber dicho, B tiene que ser R menor 5 y ahí hubiese sido sobreyectiva. Pero como la función ya viene definida con un dominio y un codominio, tenemos que ver si coincide. En este caso no coincidió, no es sobreyectiva. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O seguimos? No. No hay nada en el chat, parece que seguimos. No. Ya, mire, ahora la función está definida de los reales menos un medio a los reales menos un medio. Y está definida que es como x menos 3 partido por 1 más 2x. Y nos piden primero demostrar que es una función 1 a 1 o inyectiva y que además es sobre. ¿Cómo hacíamos eso? Como primero vamos a probar a este lado que es 1 a 1 o inyectiva. Para probar eso, recuerde siempre f de x1 igual a f de x2. Y tiene que llegar al final, debiésemos llegar que x1 es igual a x2. Lo va haciendo entonces. x1 menos 3, 1 más 2, x1. ¿Cierto? Y por el otro lado, x2 menos 3, 1 más 2, x2. ¿Cierto? Multiplica cruzado. Un poquito más arriba para que me siente el espacio. Nos queda entonces x1 menos 3, 1 más 2, x2 igual x2 menos 3, 1 más 2, x1. Ya, x1 por 1, x1. x1 por 2, 2, x1, x2. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 2x2, nos quedan menos 6, x2. Acá la misma cosa. x2 por 1, x2. x2 por 2, x1, me queda 2, x1, x2. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 2, x1, me queda menos 6, x1. Ya, y aquí hay que empezar a eliminar. ¿Tenemos cosas que sean iguales? 2x1, x2, 2x1, x2. Esos se van, ¿cierto? Porque si esto lo pasamos al otro lado restando, va a ser 2x1, x2 menos 2x1, x2, 0. Lo mismo con el menos 3. Menos 3, menos 3 se van. ¿Qué nos queda? x1 menos 6, x2. Y acá nos queda x2 menos 6, x1. ¿Qué hacemos? Pasamos los x1 a un lado y los x2 al otro. En este caso nos conviene pasar los negativos, así nos queda todo positivo. Mantenemos ese x1 acá y los 6x1 que están acá restando pasan acá sumando. Nos queda 6x1. Misma cosa para este 6x2, está restando, pasa al lado derecho sumando. Nos queda como x2 más 6x2. De esos tenemos un x1 más 6x1, 7x1. Y acá la misma cosa, 7x2. Finalmente, dividimos por 7 o multiplicamos por un séptimo y nos queda que x1 es igual a x2. Entonces, es inyectiva.
Ya chicos, ¿dudas con la inyectividad? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? El proceso es un poquito engorroso, hay que tener ojo y hay que ser ordenado, pero no es difícil. Ya, probemos sobreyectividad, miren que nos quedan 4 minutos. ¿Cómo probamos la sobreyectividad? I igual x menos 3, 1 más 2x. Tenemos que ver que el recorrido coincida con esto de acá. Ya, vamos multiplicando entonces. Lo voy a multiplicar al tiro. El 1 más 2x por y. Nos queda y más 2xy. Igual x menos 3. Ya, tenemos que despejar x. Así que el y que está acá va a pasar a la derecha y el x que está acá va a pasar a la izquierda. Nos queda 2xy menos x. Y acá menos 3 menos y. ¿Cierto? Sí, acá podemos factorizar por x. Que nos queda 2y menos 1 igual menos 3 menos y. Este binomio ahora pasa dividiendo y ahí tenemos despejado x. Nos queda menos 3 menos y, 2y menos 1. Ahora tenemos que ver si coincide el recorrido con esto. O sea, tenemos que analizar la indeterminación acá. No es tan directa como en la otra. En la otra es cuando no teníamos un número multiplicando acá, decíamos, ah, ya, es 5 o es 2 porque lo hace 0. Aquí hay que resolver eso. 2y menos 1 tiene que ser igual a 0. El 1 pasa ya sumando, nos queda 2y igual a 1, y finalmente nos queda que y es igual a 1/2. O sea, el único valor que indeterminaba acá era 1/2. Por ende, el recorrido van a ser los reales menos ese medio, ese 1/2. Y esto coincide con lo de acá, ¿cierto? Por lo tanto, es sobreyectiva. Cumple con la 1 a 1 y cumple con la sobreyectividad. ¿Ya? Cuando pasa esto, cuando una función es inyectiva y además es sobreyectiva, esta función se llama biyectiva, porque cumple con los dos. En la próxima clase vamos a ver cuál es el beneficio de que sea biyectiva. Pero si cumple inyectividad y cumple sobreyectividad, la función se dice biyectiva. Chicos, nos queda 1 minuto, así que háganme todas las dudas que tenga ahora. Profe, tengo una Bien. consulta media buena. ¿Qué parte de la función está? ¿Qué nombre tiene esta? ¿Qué función es? ¿Qué función es? Sí, No entiendo mucho la pregunta. Estábamos viendo función biyectiva. La primera parte que hicimos es la inyectividad, que es lo que vimos en la clase el martes, recordamos. Lo que vimos hoy fue sobreyectividad. Esas son características que tienen las funciones. No es que una función se defina como inyectiva, sino que son características que tienen. Así como la función puede ser par, así como la función puede ser decreciente. La inyectividad y la sobreyectividad son características que tienen la función, pero no es un tipo de función. No sé si me entiendes. Sí, quizá está diciendo si es una función irracional. No ¿Eso? necesariamente. Chicos, salimos y nos conectamos para no dejar la duda así, nos conectamos 5 minutos más. ¿Ya? Mejor, porque me voy a cortar y siento que son buenas las dudas que quiero.